Buenas noches, querido docente. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de didáctica de la lengua y literatura. Vamos a modelar una estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura con una obra relevante en la literatura ecuatoriana y latinoamericana, como es Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara. La introducción de esta es crear un sistema de enseñanza. El propósito de este trabajo es lograr y ser capaces de crear un sistema de enseñanza que se ajuste al contexto de los estudiantes y a su vez manejar la integración de todas las macrohabilidades y ser docentes eficaces mientras formamos estudiantes empáticos. Eh, Formamos en estas macros habilidades con escritura, comprensión lectora y la comunicación verbal, la cual en la escritura tenemos habilidades fundamentales para el desarrollo del lenguaje y el pensamiento. La comprensión lectora, donde vamos a descubrir las destrezas lingüísticas que permiten interpretar el discurso escrito. Y la comunicación verbal, que es vital para la enseñanza y el aprendizaje y la formación de vínculos. Esta obra es el tema, Las cruces sobre el agua, la cual hemos escogido para hacerle esta crítica profunda al sistema socioeconómico y político de la época. Es una obra emblemática de José Joaquín Gallegos, publicada en 1945. Es una novela histórica sobre la injusticia social y la lucha por los derechos indígenas, la cual trata de trama, lenguaje y el subgénero. En el trama, la resistencia de los indígenas frente a la explotación y la opresión. El lenguaje directo y evocador captura la esencia de la vida rural de los ecuatorianos. Y el subgénero, el realismo literario del cine y el drama. Los datos informáticos, la cual vamos a pedir a los estudiantes, de esto es el tema, el objetivo y la destreza. Aquí tenemos como tema, vamos a analizar las cruces sobre el agua. El objetivo es realizar interpretaciones personales de textos literarios y la destreza que queremos alcanzar es ubicar cronológicamente textos representativos de la literatura ecuatoriana. El enfoque teórico de esto es la comprensión crítica de la literatura ecuatoriana para explorar la historia y la cultura y de desarrollar las habilidades lingüísticas y promover la reflexión personal y cultural. Los personajes principales son Juan Chilón, el padre Ortega y el Taita. En la profundidad histórica y social, tenemos que entender la visión crítica que tiene esta obra, la injusticia social del siglo XX que sufrieron los indígenas por parte de los hacendados y entender en cuanto a esta historia la crítica social que tiene, desde dónde empiezan los conflictos sociales del país y las injusticias socioeconómicas y políticas de la época. En la relevancia tenemos que expone injusticias y de esta manera es una obra que ha surgido y es muy popular en Latinoamérica como ecuatoriana. Esto nos da un sentido de identidad nacional y de apropiación de nuestras raíces, donde nosotros podemos entender la injusticia y de esta manera reinterpretar nuestro camino de hacia dónde vamos y de dónde venimos. En cuanto a la metodología propuesta que tenemos en un análisis crítico donde examinamos detalladamente a los personajes, a los símbolos que existen y en la lectura y comparación literaria, que es el primer paso, donde comparamos esta obra literaria con otras obras literarias ecuatorianas del mismo contexto social y de la época. En la identidad nacional es donde nosotros podemos ver esa lucha por la justicia que tuvieron nuestros indígenas y cómo ahora estamos posicionados con nuestros derechos, deberes y derechos, donde nos da un sentido de pertenencia y un orgullo nacional a la vez. En la exploración de temas sociales y políticos, tenemos un lenguaje muy directo y evocador, que esto da una esencia de la vida ecuatoriana en esa época,
donde nosotros podemos palpar de una manera más íntima las emociones y los sentimientos que se vivieron en esta lucha que relata esta obra literaria. En la integración de las macrohabilidades tenemos en escuchar, donde sería una lectura en voz alta de 20 minutos por clase, y la visualización de recursos audiovisuales, que sería un documental. De esta manera integramos también estos recursos audiovisuales que los tenemos y que los muchachos todos tienen acceso a ellos. En leer tenemos que sería lo eficaz 2 páginas por día. De esta manera incentivamos la lectura y no perdemos la motivación y el interés que tiene esta obra literaria. Esta lectura sería en casa, donde investigamos el significado del título, porque sabemos que Joaquín Gallegos Lara siempre inmiscuía un poco de su vida personal dentro de sus obras literarias. Entonces, de esta manera les dejamos este clip en donde los estudiantes van a ir y van a investigar, van a tener este interés de investigación. En hablar tenemos en la participación de debates y exposiciones grupales donde los estudiantes reinterpretarán el final. Ellos reinterpretarán a través de sus experiencias personales otro final de la historia, cómo hubiese terminado, si pasara esto o si hubiesen hecho esto. En las actividades para las macrohabilidades tenemos en escuchar el documental, que haría este recurso audiovisual, haría una magnificación de, más que todo, del contexto histórico y social que vivimos en ese momento mediante imágenes y recursos audiovisuales. Y en la 2 tenemos leer, donde haríamos una visita a la biblioteca para leer el periódico que salió el segundo día después de esta lucha, porque ese día no hubo periódico, el día que pasó este acontecimiento del libro. Entonces leeríamos el periódico que salió al siguiente día y de esta manera entenderíamos más que todo las emociones y los sentimientos que se vivieron a través de estas injusticias. En hablar, hablaremos sobre los sentimientos de cómo 2 estudiantes se sentirían al estar en esta situación, de sentir esta injusticia, de cómo hubiesen ellos actuado en ese momento. Motivaremos a hablar sobre emociones y sentimientos. En la escribir, en la cuarta macrohabilidad tendremos que se escribe una carta a nuestros héroes indígenas, agradeciéndoles o tal vez dándoles un consejo de cómo ellos pudieron haber actuado de una manera más eficaz, o más que todo interactuando un poco con la visión crítica de cada estudiante, que ellos puedan mostrarle un agradecimiento o mostrarle un consejo a su personaje favorito, que son 3 personajes que tienen mucha fuerza, como Juan Chilón, el Padre Ortega y el Taita, que sería, reescrito para ellos en agradecimiento o en eso sería todo por nuestra exposición. Le agradecemos mucho por su tiempo y por su atención. Esperemos que le agrade esta estrategia que hemos desarrollado junto a la compañera Tatiana y junto a mi persona. Muchas gracias.